Más en esta tarde, creo, uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio intensivo del libro de los Hebreos y vamos a leer el capítulo 11, versículo 7, porque vamos a hablar acerca de la fe de Noé. Y también vamos a descubrir a dos grupos que se mencionan de los tiempos de Noé. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Y vamos a leer capítulo 11, versículo 7 del libro de los Hebreos, donde dice: por fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que se salvase su casa, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. La razón por la que vamos a hablar de lo que significaba el estilo de vida que se estaba viviendo en los tiempos de Noé. La Biblia dice que nosotros estamos viviendo en tiempos que son muy similares, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero, ¿qué fue lo que experimentó antes Noé, antes de que Dios trajera el juicio sobre la tierra? ¿Qué fue lo que experimentó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué era lo que estaba realmente sucediendo en los tiempos de Noé? Y pudiéramos decir que en la época de Noé, o en el tiempo de Noé, se está experimentando también en este tiempo lo mismo que se experimentó en aquella época. Y vamos a ver cómo realmente estaba el mundo en los tiempos de Noé. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 29 al 32 del capítulo 5 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿ok? Váyanse hasta mero atrás y luego Génesis capítulo 5 versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Saben lo que significa Noé del hebreo? Consuelo, descanso. Eso es lo que significa Noé. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé ya de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Vamos al versículo 1 del capítulo 6 de este libro que estamos leyendo. Pero antes de que iniciemos en el capítulo 6, notamos que Noé venía de una familia, esto que acabamos de leer, que tenía pleno conocimiento de Dios, número 1. Y su padre Lamec le puso ese nombre, yo me imagino, y no tengo ni la menor duda de esto en realidad, de que lo hizo guiado por el espíritu de fe que tenía este hombre. Y básicamente está diciendo que Noé, que significa descanso, consuelo, dice que este nos aliviará. ¿De qué nos aliviará? De la maldición del pecado que había caído sobre Adán y Eva, en Génesis 3, 17 y 18, donde Dios maldice la tierra. Por eso Noé significa en hebreo consuelo, descanso, consolación. Y tuvo una revelación especial su padre al haberle puesto este nombre, porque sería el que salvaría al mundo en el diluvio. Y entonces comenzamos en el capítulo 6
del libro de Génesis. Y acaeció que comenzaron los hombres a multiplicarse de sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres. O sea, tomaron las mujeres escogiendo entre todas. O sea que por lo que vemos, por lo que notamos es que fue como una elección que hicieron. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron, o sea, después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de nombre. Muy bien. Aquí, al llegar al capítulo 6 del libro de Génesis, pudiéramos decir que hemos llegado al centro de la revelación bíblica en cuanto a la maldad del mundo antiguo y el estilo de vida que rodeaba el mundo en el que Noé estaba en ese tiempo. Estaba un mundo literalmente infectado completamente por el pecado. Y no solamente estaba infectado el pecado, sino que también estaba la inmoralidad, que había tomado un realce impresionante, un ambiente demoníaco que realmente Dios ya no pudo tolerar más esto de ninguna manera. Y vemos que estaba esta infectación demoníaca, y estaba también la desintegración absoluta y radical de toda la familia humana. Escucha esto que le estoy diciendo, porque es muy importante. Y encontramos aquí por primera vez la invasión demoníaca en contra de la raza humana, y vamos a ir aprendiendo cómo es que se llevó a cabo esta invasión demoníaca sobre los hombres que estaban de sobre la faz de la tierra. Vamos a estudiar detenidamente y cuidadosamente acerca de los hijos de Dios y acerca de los hijos de los hombres, para poder entender esto. Probablemente en esta noche vamos a aprender algo que nos va a asombrar a todos, y vamos a ver la potencialidad que existe en estos demonios, para que nosotros comprendamos, o sea, el poder que existe en estos espíritus para poder penetrar en el DNA, en la genética humana. A lo mejor dirán que estoy loco. Bueno, vamos a desarrollar este tema para poder entender cómo es posible que pueda penetrar hasta la genética humana, y se pervirtió completamente por primera vez la raza humana en los tiempos de Noé. Jesús dijo algo muy importante en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 37 al 39. ¿Y qué fue lo que dijo Noé que sucedería en los tiempos antes de que él viniera a esta tierra? De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 37 al versículo 39, Jesús, vean ustedes, algo interesante que sucedió aquí en esta parte donde Jesús está hablando. Vamos a ver el versículo 37, más como en los días de ¿quién? En los días de Noé, está claro. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y oiga bien, y no conocieron. Aquí es donde podemos ver
la situación más triste y más terrible de la humanidad, y no conocieron realmente los planes que Dios tenía de salvación hasta que vino el diluvio sobre ellos. Y aquí notamos que está perfectamente refiriéndose a los tiempos de Noé. Y aquí nos adelantamos, por decir, unos 4 o 5 mil años de historia, nos atrasamos, perdón, y habla específicamente de esos tiempos, y nos habla de una generación que existió en el tiempo antiguo, y nos dice exactamente las características que existían, que se iban nuevamente a repetir. O sea, todas las características de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé, dijo Jesús que se repetiría antes de su venida. O sea, todo lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé, dijo Cristo, se va a volver a repetir. Va a haber una alteración impresionante en todas las áreas del ser humano, y entonces vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante para nosotros, los hijos de Dios, que en esta noche nosotros podamos estudiar muy cuidadosamente estas características, y para también nosotros compararlas, óigame bien, compararlas con los tiempos que ahora nosotros en este momento estamos viviendo, y ver no solamente esto, sino ver hasta qué grado nos parecemos en este tiempo a esa generación de los tiempos de Noé, antes del diluvio. ¿Por qué? Porque estas características Jesús dijo que se repetirían antes de que Él venga por su iglesia, antes de que venga por nosotros, antes de que Él venga por sus redimidos. Y no entendieron. Pudiéramos decir que aquí está el secreto de la apostasía. Cuando el hombre no ha entendido, yo creo que mientras no entienda, no va a poder estar apercibido para el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, vemos dos grupos diferentes. El primer grupo es los hombres y sus hijas. ¿Y de quién estamos hablando aquí? De los hombres y sus hijas. Estamos hablando de seres humanos. Pero en el siguiente verso dice, y viendo los hijos de los hombres, o sea, viendo los hijos de los hombres, aquí podremos decir que se encuentra ese segundo grupo, los hijos de los hombres. Aquí los hijos de Dios, que significa Elohim, o sea, Bon, o significa hijos de Dios, y la frase los hijos de Dios se refiere a los hijos de Adán. Y se usan estos términos genéricos significando la raza humana, o sea, los hijos de Adán en general, para que mejor me entiendan. Entonces nosotros aquí encontramos estos dos grupos totalmente diferentes. Estamos hablando de los seres humanos y sus hijas, y a un grupo que se le llama los hijos de Dios. Y la pregunta que vamos a contestar aquí, usando la Biblia, usando naturalmente la palabra de Dios, vamos a descubrir quiénes son esos los hijos de Dios y por qué es que se hace la diferencia entre hijos de Dios y los seres humanos. Vamos a ver cuál es esa diferencia, pero vamos a dejar entonces que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios la que nos conteste esta pregunta. ¿Qué les parece? Yo no se la voy a responder por mi cuenta, sino que vamos a dejar que la Biblia nos enseñe y nos muestre quiénes son estos hijos de Dios. Vayamos primeramente al libro de Job y vamos a leer algunos pasajes donde se mencionan estos hijos de Dios. Primeramente vamos a leer Job capítulo 1 versículo 6.
Y un día vinieron los hijos de Dios, escuchen ustedes, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satán. Por eso les preguntaba que si en sus versiones cómo decía este versículo. Y luego nos brincamos una hojita al capítulo 2, versículo 1. Otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, padeciendo delante de Dios. Entonces, vemos que estos seres que se presentan delante de Dios, no podemos nosotros dudar ni por un momento de que se trata de seres angelicales. Escuche esto, que se trata de seres angelicales porque van hasta la presencia de Dios. Y nosotros vemos repetidamente esta expresión en el Antiguo Testamento, tanto en estos dos versículos como en Job 38:7, que se nos muestra que antes de la caída del hombre o antes de la caída de los ángeles, la Biblia les menciona a los ángeles los hijos de Dios. Por ejemplo, si usted tiene un teléfono y busca la versión latinoamericana, o ¿cuál es la otra versión que notamos que dice ángeles? ¿Cuál es la otra versión allí? Son dos versiones que mencionan esto. Entonces quiere decir que existe en el Antiguo Testamento una expresión en la que a los ángeles se les dice los hijos de Dios. O sea, estamos hablando de los ángeles antes de estar en su estado caído. Por eso es que vamos a comprender en esta tarde, o sea, quiénes son estos dos grupos de los que habla Génesis. Y en el Nuevo Testamento ya el término hijos de Dios es un atributo que solamente le pertenece a los cristianos, a los que se han entregado a Cristo. Pero en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios se refiere, de acuerdo a la palabra de Dios, a los ángeles caídos. Algo que por mucho tiempo yo no podía comprender y entender quiénes eran estos ángeles caídos. Muchas de las veces venía la pregunta, ¿quiénes son estos ángeles caídos? Y le voy a ser honesto, pero a través de todo el proceso en el que Dios me ha mostrado a mí de la Biblia, de la palabra de Dios, nunca había encontrado una respuesta clara y específica. Por eso vamos a ver quiénes son estos ángeles caídos. Y dejemos entonces que la Biblia nos responda esta pregunta. Vamos a ir primeramente a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a comprender quiénes son este grupo. Y la razón es que después del capítulo 6 de Génesis ya no se haya ninguna explicación acerca de estos hijos de Dios, más que solamente en el Nuevo Testamento la forma en que estos hijos de Dios o ángeles intervinieron en los tiempos de Noé. Escuche esto porque es muy importante. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, estamos hablando de unos ángeles que intervinieron en los tiempos de Noé. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. El cual también fue y predicó, óigame bien, a los espíritus encarcelados. Encontramos aquí que
hay unos espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? La respuesta la tenemos en el versículo 20, donde dice: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. ¿De quién está hablando? De unos espíritus encarcelados. No está hablando de las almas de los que vivieron o murieron sin Cristo, sino que está hablando de seres espirituales encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, o sea, los que están en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuándo? En los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por el agua. O sea, encontramos en esta porción que leímos que el apóstol Pablo ya habla un poquito más acerca de esos hijos de Dios. Y nos dice que son espíritus que están encarcelados, que están encadenados, que están en prisiones. Y este grupo de ángeles que existían en los tiempos de Noé, o digamos específicamente en los tiempos de Noé, que desobedecieron y fueron encarcelados en ese tiempo. Cuando dice espíritus encarcelados, naturalmente no se está refiriendo a humanos, porque el lugar donde están los seres humanos se le llama Seol, que significa en hebreo lugar de la sepultura o de los muertos. Y en el Antiguo Testamento la palabra Sheol se tradujo en palabra griega Hades. Y aquí vemos por primera vez que se nos corre la cortina de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y nos muestra que los espíritus de estas personas muertas de seres humanos que están en el Sheol o en el Hades. Y miramos que en el libro de Lucas nos habla que en este lugar había 2 departamentos que estaban divididos. Los buenos estaban a un lado, los que habían desobedecido a Dios en su vida, y los que eran justos estaban en otro lado. Sin embargo, también dice que había una cima que estaba en medio y los separaba, dice Cristo. Y los que estaban de aquel lado no podían brincar para este lado ni los de aquí. Yo me imagino que no querían irse para el otro lado. De hecho, cuando Jesús habló de esto, de esta historia en el libro de Lucas, dice claramente que había una cima que los dividía y que este lugar era un lugar donde estaban siendo atormentados los que no obedecieron a Dios, pero no está diciendo que eran espíritus. De hecho, las almas que ahí se encontraban podían reconocer a los que estaban del otro lado. De hecho, ¿qué dice el rico? Viendo a Lázaro del otro lado: dile a Lázaro que venga y me remoje con un poquito de agua mi lengua, porque estoy siendo atormentado. Y no solamente vemos que se podían reconocer, sino que tenían conciencia, sabían perfectamente y estaban conscientes de que tenían familia, de lo que habían tenido en la tierra, de lo que habían vivido, de lo que habían experimentado. Y todo lo que tenían en su memoria lo tenían con ellos. En este lugar donde Cristo dijo que estaban estos 2 grupos, que no son los espíritus encarcelados. Entonces, vemos entonces que no es aquí donde están esos espíritus encarcelados. Sin embargo, vamos a ver más luz acerca de estos espíritus en segunda de Pedro. Nada más leer unas vueltitas, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vean ustedes, aquí ya el apóstol Pedro nos abre un poquito más el entendimiento, nos da un poquito más de revelación para poder entender quiénes son esos espíritus encarcelados.
Hermano, que no esté nadie afuera. Métalos a todos para acá. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a quién, escuche esto, ¿no perdonó a quién? A los ángeles. Aquí es donde ya comenzamos a tener un poquito más de luz. No perdonó a los ángeles que habían, ¿qué? Pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el día del juicio. Estamos tratando algo que es muy importante, que necesitamos a través de la revelación y del conocimiento de la Biblia comprenderlo de una forma especial. O sea, Dios no perdonó a esos ángeles, y ahí es donde vemos precisamente que estos son los espíritus encarcelados, que no tienen nada que ver en el lugar donde estaban los justos y los que habían antes muerto sin haber sido salvos, sino que es un lugar completamente aparte. Ahora, dice el apóstol que si Dios no perdonó a estos ángeles, lo dice bien claro, y dice también la palabra infierno. Es una palabra que se escribe tártaros, tártarus, y significa literalmente lugar nunca antes visto. Aquí hay más claridad porque está mencionando los mismos seres que pecaron, está mencionando los mismos seres que habían desobedecido en los tiempos de Noé. Y serán, dice, según vemos en Apocalipsis capítulo 9, estos seres que están allí en el abismo, en un lugar nunca antes visto. Dice Apocalipsis 9 que durante la gran tribulación serán sacados de ese abismo y comenzarán, dice la Biblia, a torturar a los seres humanos. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 al versículo 10. ¿De dónde salen estos espíritus encarcelados? Del abismo, porque ahí es donde están encarcelados. Y dice de esta manera Apocalipsis 9:7, al parecer estos eran como langostas, que eran semejantes a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como de un ruido de carros, como de caballos que corren a la batalla. Vean ustedes que estos espíritus encarcelados están completamente deformados por el pecado, completamente deformados. Y notamos, por ejemplo, cuando Cristo sanó a aquel que tenía una legión de demonios, ¿se recuerdan? Cuando Cristo les ordena que abandonaran ese cuerpo, ¿qué fue lo que esos espíritus le rogaron a Jesús que no hiciera? ¿Qué fue lo que les dijeron? No nos mandes al abismo. Vean ustedes que este lugar, el abismo, es precisamente el lugar donde están esos espíritus encarcelados, de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Aquí hay, por supuesto, más claridad, porque está mencionando los mismos seres que pecaron, decíamos, en el tiempo de Noé. Dice que fueron arrojados estos ángeles a una prisión, a un lugar nunca antes visto. Ya vimos que los hijos de Dios eran ángeles caídos que no obedecieron, o que desobedecieron en los tiempos de Noé. Y ahora, ¿en qué consistió su pecado? Es una pregunta que a lo mejor a ustedes ya les empezó a rondar por su mente. Bueno, está bien. La Biblia dice que son espíritus encarcelados, que son los ángeles que desobedecieron, pero ¿en qué consistió su pecado?
¿Qué fue lo que hicieron estos ángeles que pecaron contra Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primero vamos a ver algo muy importante. Hay 3 grupos de ángeles, para que ustedes lo anoten, si tienen y pueden y tienen la posibilidad. Existen los ángeles fieles a Dios, que todavía se mantienen como administradores, dice la Biblia, de los bienes de Dios. Existen los ángeles malos, encerrados, de los que menciona el apóstol Pedro. Y también existen ángeles que están sueltos, malos, que la Biblia les nombra espíritus inmundos que vagan en los aires, según Efesios capítulo 6. Vean ustedes las 3, pudiéramos decir, estos 3 grupos de ángeles. Número 1 dijimos, los ángeles que son administradores de los bienes de Dios, que todavía permanecen fieles al servicio a Dios. Número 2, los ángeles que están encarcelados en prisiones de oscuridad. Y número 3, los espíritus inmundos que vagan en los aires. Pero ahora vamos al libro de Judas para descubrir, escúcheme bien, cuál fue el pecado de estos ángeles. Aquí pudiéramos decir que realmente existe una gran revelación para poder entender en qué consistió la desobediencia de esos ángeles. A lo mejor ustedes siempre han escuchado que desobedecieron, sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la desobediencia? Vamos al libro de Judas, y aquí, sin lugar a dudas, y quitando todas las dudas, y de una forma absolutamente clara, nos muestra en qué consistió el pecado de estos ángeles caídos en el tiempo de Noé. Vamos a leer versículo 5 del libro de Judas. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Versículo 6. ¿Y a quién? Escúchelo bien. A los ángeles. Y a los ángeles que, número 1, no guardaron su dignidad. Fíjese usted en qué consistió el pecado de estos ángeles. Número 1, no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Número 2, dejaron el lugar de su morada, dejaron el lugar de su habitación. Y número 3, que Dios los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Número 1, dijimos en qué consistió el pecado, que no guardaron su dignidad. Número 1, no guardaron su estado original, no guardaron pudiéramos decir, el estado natural en el que Dios los había criado. Versículo 7. Y como a Sodoma y Gomorra y a las ciudades comarcadas o las ciudades cercanas, las cuales, estas ciudades, de la misma manera que ellos fornicaron. Vea usted en qué consistía el pecado de Sodoma y Gomorra, en que no habían guardado su dignidad. Número 2, ¿qué sucedió con estas ciudades? Que no guardaron su estado original como Dios los crió. ¿Cómo podemos entender y por qué la Biblia asimila que los ángeles cometieron el mismo pecado que los de Sodoma y Gomorra? En que ellos están contra naturaleza. No están guardando su estado original en los que Dios los crió. El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Ese no es el estado original en el que Dios nos crió. No importa lo que el mundo diga.
Entonces no guardaron su estado original, sino que alteraron lo que Dios, o la forma en la que Dios los había criado. Y escuche usted esto: Dios, o el apóstol aquí, está comparando a los ángeles con los sodomitas. ¿Ya lo notaron? Que los está comparando con el mismo pecado. ¿Qué significa que abandonaron su propia morada? Que salieron de su propia morada y vieron y desearon y codiciaron lo que era en contra de su naturaleza. Aquí es donde está precisamente el pecado de estos ángeles. Vamos a seguir leyendo. Como Sodoma y Gomorra, o sea, de la misma forma en que Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban en sus alrededores, de esta forma que habían fornicado y que habían seguido carne extraña. Escuche usted, no sé cómo diga su versión, pero mi versión dice carne extraña. O sea, carne que no es de tu naturaleza. Esa es la carne extraña. Que es carne que va en contra de tu naturaleza. Siguieron carne extraña y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el fuego justo del juicio de Dios. Aquí notamos algo muy importante que necesitamos nosotros de alguna forma poder entender. Vemos que no guardaron su unidad, abandonaron su morada, y también notamos que se salieron fuera de lo que era el sistema establecido por Dios. Y cuando vemos que ellos, cuando ellos empezaron a actuar contra su naturaleza, se dejaron llevar por la carne. Y no solamente vemos que ellos fueron atraídos por las mujeres de los tiempos de Sodoma y Gomorra, sino que dice que escogieron a las mujeres más bellas. Entonces, a la Biblia a esto le llama el sodomismo, homosexualismo, abominación, inmundicia. ¿Por qué? Porque el estado de la creación de Dios es mujer, hombre, y no hombre con hombre, y no mujer con mujer. Lo mismo con los animales. Si tú cruzas un caballo con una mula, genéticamente estás creando automáticamente una raza estéril, una raza híbrida. ¿Por qué? Porque alteras la genética de la carne. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando haces este tipo de cruces, ya no pueden reproducirse. Sin embargo, la Biblia dice que todo debe de ser, cada carne debe de ser, ¿qué? Según su especie o según su género, y no puedes alterar eso. Quiere decir entonces que estos ángeles no guardaron su dignidad. Número uno, decíamos, abandonaron su propia morada, del griego, que significa iketerión, y significa que dejaron su casa, su habitación. O sea, significa que Dios les asignó un lugar y no podían salir de él. Y sin embargo vemos que la Biblia dice que lo abandonaron. Y esto sucedió cuando dice Génesis que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y desde ese momento comenzaron, óigame bien, y trataron de penetrar en la genética de la mujer y pervertir esa genética, pervertir la genética de la mujer y crear una raza híbrida para que no se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Praise God. Es impresionante esto. Y ahora usted dirá, bueno, usted está fuera de onda, ¿cómo se le ocurre decir eso? Óigame bien, ¿no desearon a los ángeles? ¿Quiénes? ¿Quiénes los desearon? Los homosexuales. O sea que no es tan descabellado esto. ¿Por qué? Porque vemos que los ángeles se pueden transformar. ¿Y qué sucedió con los sodomitas cuando los vieron? Dánoslos, Noé, para poder estar con ellos. Quiere decir que se les hicieron atractivos. O sea, tenían atracción para ellos.
Sin embargo, dice la Biblia que eran ángeles, ¿sí o no? ¿No dice eso la Biblia? Sí lo dice y está claro. Entonces, con la ideología de crear una raza híbrida, se detendría el plan de Dios. Como lo que está exactamente sucediendo en este tiempo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Según los que están manejando el mundo, la idea es dejar que la población siga creciendo, porque después ya no vamos a caber en la tierra. Y esta ideología está funcionando en nuestro entorno, lo estamos viendo en nuestro alrededor, y por eso es que hay tanta publicidad acerca de esto. ¿Por qué? La exigencia de derechos, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros nos olvidemos de lo que la Biblia, de lo que la palabra de Dios dice, y nos vayamos en contra de lo que Dios estableció como pecado, porque es un pecado delante de Dios, es una abominación delante de Dios. No importa lo que el mundo diga. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Yo creo en lo que la Biblia, en la palabra de Dios dice, y eso es lo que nos vamos a sostener, sin importar lo que esté sucediendo en nuestro alrededor. No importa lo que el mundo diga, Cristo dijo, y la Biblia lo sostiene, que eso va en contra de la naturaleza del hombre. Gloria al Señor. Y está diciendo básicamente Judas que al igual que los sodomitas fornicaron y se fueron contra su naturaleza, y esta es la palabra griega heteres, sarx, y significa carne de otra clase o de otra especie. ¿Ya lo vieron? Aquí notamos claramente esto, que no era, o sea, estamos hablando de carne que no era la suya o de su naturaleza. O sea, dice que fueron contra naturaleza. ¿Sí o no lo dice Judas? Vea usted, dice que fueron en contra de su naturaleza, o sea, con carne extraña, con carne que no era de su naturaleza. Abandonaron el lugar que Dios les había asignado y desearon la carne extraña, carne que no era conforme a su naturaleza, y fornicaron contra Dios, al igual dice que los de Sodoma y Gomorra. ¿Está claro? Amén. ¿Dice o no dice eso la Biblia? ¿Cuál era la idea? Ir contra otra carne que no es su especie, para pervertir el DNA o la genética de los seres humanos. Digamos que este fue el principal propósito. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que provocó esta interrelación ángeles-humanos? Génesis 6:4. Aquí está el resultado. ¿Qué sucedió? Que nacieron unos gigantes, alterando completamente la genética de la mujer, la genética humana. Gigantes es la palabra hebrea metilim. Fíjese bien, gigantes es la palabra hebrea metilim, y viene del verbo nepal, N-A-P-H-L, y significa caídos. Amén. Significa caídos. Quiere decir entonces que la Biblia tiene toda la razón, que la Biblia es la verdad, que la Biblia es lo mejor que tenemos. Qué preciosa es la palabra de Dios. Amén. Por eso me gusta tanto predicar. A usted también, ¿verdad? Vamos al capítulo 13 del libro de Números. Vamos a ver algo muy importante aquí. No solamente vemos que nacieron gigantes. ¿Saben que estos gigantes, aparte de ser gigantes, bueno, vamos a dejar que la Biblia nos diga. Números 13:29. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe y nos diga.
13:29 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra, esto fue cuando fueron los 2 espías, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Cuáles eran los hijos de Anac? Versículo 33. Y vituperaron entre los hijos de Dios, entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo son hombres de grande estatura. Son hombres de grande estatura. Nosotros éramos junto a ellos como unas langostas. O sea que estamos hablando de hombres que medían aproximadamente 4 metros. Imagínese usted, hombres que eran grandotes como Goliat, que medía aproximadamente 3 metros y medio. Entonces vamos ahora a Segunda de Samuel capítulo 21 para poder comprender un poquito más acerca de estos gigantes. Segunda de Samuel 21, y vamos a leer versículo 18. Segunda de Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Silabai Astuya hirió a Seb, que era de los hijos de los gigantes. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Elisam, hijo de Jare Orim de Betlehem, hirió, óigame bien, a Goliat Geteo, de cuya lanza era como de un segullo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. ¿Qué es lo que vemos aquí? La genética alterada en la mujer. No solamente eran gigantes, yo me imagino que no eran normales. Yo me imagino que eran hombres deformados. A lo mejor por eso le tenía miedo el pueblo de Israel a Goliat. No tanto porque estuviera alto, sino porque estaba feo, yo creo. Y tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¿Qué nos dice esto? Óigame bien, una deformación genética. O sea, si Dios me creó a mí, vea usted lo que le voy a decir. Si Dios me creó a mí y me puso en cada célula de mi cuerpo un código genético que es inalterable, y ese código genético que tengo me dice que yo debo de tener 5 dedos en mis manos, 5 dedos en mis pies. Pero si se produce una alteración, es porque hubo una alteración genética que me llevó a ser un hombre o una mujer completamente desfigurado. ¿Por qué? Porque se alteró la genética. Entonces, la Biblia tiene razón cuando dice que toda carne debe reproducirse según su propia carne. O sea, vemos entonces que la Biblia, cuando dice cada carne según su género, la Biblia ya nos estaba hablando de genética. ¿Cómo la ven? Y apenas la están descubriendo en este tiempo. Cada carne según su género, o sea, significa no puedes alterar la genética entre los animales ni entre las personas, ni en ninguna especie. Entonces, vamos entonces a entender que Dios es un Dios muy sabio, un Dios glorioso al que amamos y glorificamos y le damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde.
Pero ¿sabe cuál es la mejor noticia? Según 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, nosotros nos vamos a juzgar. Y eso es lo más glorioso de todo. 1 Corintios 6, 3. Gracias a Dios. Amén. Con esto damos por terminado en esta noche. Con esta enseñanza. Y si se quedaron un poco perplejos, sigan estudiando. Probablemente les traiga una segunda parte, pero me va a tomar mucho tiempo, así que mejor no les prometo nada.